nos sumergimos en un libro que plantea una pregunta, una pregunta que todavía hoy levanta ampollas en España. ¿Franco fue un líder digno o un villano? Ojo, no vamos a responderla nosotros. Lo que vamos a hacer es desgranar cómo este libro en concreto aborda esta cuestión tan compleja, cuál es su argumento. Y es que esta es, literalmente, la pregunta que nos lanza desde la portada el libro de Luis Antonio Eduardo Torres Piñar. Pero aquí está la clave. Su objetivo no es darnos una respuesta masticada, no, para nada. Lo que busca es explorar el dilema y de paso desafiar directamente a la persona que lo está leyendo. A ver, vamos a meternos de lleno en su propuesta. El libro, como decíamos, huye de las respuestas fáciles. Se plantea más bien como la presentación de un caso, casi como un juicio. Y de hecho lo deja clarísimo en el subtítulo. Tú calificas. Es decir, el veredicto final, ese no lo vamos a encontrar en sus páginas. Queda en manos de cada lector. El enfoque es, la verdad, bastante original. Es como si el libro fuera un gran sumario judicial. ¿Y quién es el jurado? Pues el lector. La idea es armarnos con contexto, con datos, con pruebas históricas, para que a partir de ahí cada cual pueda formar su propio juicio. Es en el fondo una invitación a pensar críticamente, más allá de las ideas preconcebidas. Vale, pero claro, como en todo juicio, hay unas reglas. Y antes de meternos en el meollo del asunto, el autor nos pide seguir unas pautas muy concretas. Son como las reglas del juego que él establece para que el análisis sea, desde su punto de vista, lo más justo posible desde una perspectiva histórica. La metodología que nos propone tiene 3 pasos, muy claros. El primero, y este es fundamental, nos pide que nos transportemos a los años 30, o sea, que intentemos analizar los hechos con la mentalidad de aquella época, no con la nuestra del siglo XXI. El segundo paso es el rigor. El libro está lleno de notas a pie de página, más de 400, para que se pueda verificar todo. ¿Y el tercero? Bueno, es la responsabilidad. La conclusión no te la dan hecha, es una tarea que le corresponde a quien lee. Muy bien, pues con las reglas claras vamos a ver cómo se construye el caso. Lo primero que sostiene el autor es algo clave. Es imposible entender lo que pasó en España si lo miramos como algo aislado. Para comprenderlo, dice, primero hay que levantar la vista y mirar qué estaba pasando en el resto de Europa, que la verdad era un auténtico polvorín. Y aquí viene uno de los argumentos centrales del libro sobre ese contexto. La guerra civil, según esta tesis, no fue solo un asunto interno español. Estuvo, digamos, muy influenciada por el miedo a una expansión bolchevique, al estilo de la Unión Soviética, y por el choque brutal entre los grandes totalitarismos que estaban creciendo en toda Europa. El escenario que nos pinta el libro es de una polarización mundial tremenda. Por un lado teníamos el comunismo de la Unión Soviética de Stalin. Y por el otro, como reacción, el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Según esta obra, España se convirtió en una pieza más, quizá una pieza clave, en ese tablero de ajedrez internacional donde estas dos fuerzas se estaban midiendo. Bien, una vez que tenemos ese marco global en mente, el libro vuelve a poner el foco en España. Y lo que describe del ambiente de la Segunda República, justo antes de 1936, es un panorama de inestabilidad, pero de inestabilidad extrema. De hecho, para describir la situación, la obra utiliza un término muy contundente, estado fallido. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues argumenta que la suma de los conflictos internos, los problemas económicos y una quiebra total del orden público habían llevado a la República a una situación, a un punto casi de no retorno. Y para que nos hagamos una idea de esa tensión, de esa escalada verbal, el libro pone sobre la mesa citas directas de políticos de la época. Esta que vemos, por ejemplo, atribuida a Francisco Largo Caballero, se presenta como una muestra de hasta qué punto la retórica se había radicalizado. Según el autor, era un lenguaje que ya casi anunciaba lo que estaba por venir. El libro nos va llevando por una cronología de hechos que, vistos en secuencia, dibujan un descenso vertiginoso hacia el conflicto. Empieza con las elecciones de febrero, que ya fueron muy tensas. Luego pasa por los debates parlamentarios de abril, que según las actas eran irreconciliables, y llega hasta el asesinato del político José Calvo Sotelo en julio. El argumento es que cada uno de estos sucesos empujaba el país un paso más cerca de una confrontación que para muchos ya parecía inevitable. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al que es probablemente el corazón de la propuesta del libro, el método de la comparación. Lo que hace el autor es poner frente a frente eventos históricos que son en apariencia paralelos y nos lanza una pregunta que da que pensar. ¿Por qué la historia parece juzgarlos de formas tan distintas?
Fijaos en este primer ejemplo que propone. Por un lado, el general Godet, que se rebeló contra la República en el 36 y fue ejecutado. Su sentencia, por lo general, se acepta sin más. Por otro, Luis Companys, que también se rebeló contra esa misma República en el 34 y años más tarde fue ejecutado por el franquismo. Hoy es considerado un mártir. La pregunta que deja en el aire el libro es: ¿por qué esta diferencia de juicio histórico? Y de nuevo, no da la respuesta, solo usa la comparación para que nos cuestionemos cómo funciona la memoria histórica. Y esa misma lógica la aplica a otros eventos, como los bombardeos. El de Guernica, por supuesto, es conocido en todo el mundo, un símbolo universal del horror de la guerra gracias a Picasso. Pero luego el libro presenta el bombardeo de Cabra, llevado a cabo por el bando republicano, que según se afirma en la obra causó más de 100 muertes civiles, y sin embargo es un hecho prácticamente desconocido para el gran público. De nuevo, la reflexión es sobre eso, sobre cómo se construye el relato de la historia y por qué unos hechos perduran y otros no. Y al final, la guerra termina. Con este documento, con esa frase tan escueta y tan definitiva escrita a mano, la guerra ha terminado. Es el punto y final a un conflicto devastador y el punto de partida de un régimen que duraría casi 40 años. Un régimen cuyo legado es precisamente lo que el libro nos ha estado preparando para juzgar. Así que, en resumen, este es el recorrido que propone el libro. Como hemos visto, su intención no es decirnos qué pensar. Más bien, su objetivo es darnos un dossier completo, el contexto, las pruebas, las paradojas, para que, con todas esas herramientas en la mano, seamos nosotros quienes lleguemos a una conclusión. Y con esto volvemos al punto de partida, a la pregunta inicial. Después de presentar todo su caso, la obra de Torres Piñar, en cierto modo, nos devuelve la pelota. Los argumentos están sobre la mesa, las pruebas están documentadas, pero la sentencia final, como insiste una y otra vez el libro, es algo que corresponde a cada persona. Así que la pregunta, digno o villano, queda ahí, en el aire, para la reflexión de cada cual.